El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 18. El último peldaño de la escalera. Ayer recibí la carta de Katrina, cuando no hacía una semana que mi padre y yo habíamos regresado de Los Ángeles. Estaba dirigida a Wilmington, Delaware, y me había mudado 2 veces después de vivir allí. Ahora la gente se muda mucho y observé con curiosidad cómo las direcciones tachadas y los rótulos de cambio de domicilio podían asumir un aire acusador. Su carta estaba arrugada y manchada, con una esquina gastada por el manoseo. Leí su contenido y un momento después me encontré en la sala con el teléfono en la mano, a punto de llamar a papá. Dejé el auricular con un sentimiento parecido al horror. Era anciano y había tenido 2 infartos. ¿Estaba justificado que le telefoneara y le hablara de la carta de Katrina cuando acabábamos de volver de Los Ángeles? Eso podría haberlo matado. De modo que no lo llamé. Y no tenía a quien contárselo. Una carta como esa era demasiado personal, tanto que solo podría haber hablado de ella con mi esposa o con un amigo muy íntimo. En los últimos años no he entablado grandes amistades y mi esposa Helen y yo nos divorciamos en 1971. Ahora solo intercambiamos tarjetas de Navidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo marcha el trabajo? Te deseo un feliz año nuevo. Había pasado toda la noche en vela, con la carta de Katrina. Podría haber escrito lo mismo en una postal. Debajo del querido Larry había una sola frase. Pero una frase puede decirlo todo, puede hacerlo todo. Recordé la imagen de mi padre en el avión, el aspecto avejentado y demacrado de su rostro bajo la impecable luz del sol a 6,000 metros de altura. Mientras volábamos hacia el oeste desde Nueva York, según el piloto acabábamos de sobrevolar Omaha, y papá dijo: «Está mucho más lejos de lo que parece». Su voz destilaba una pena que me hizo sentir incómodo, porque no la entendía. La entendí mejor después de recibir la carta de Katrina. Nos criamos en un pueblo llamado Hemingford Home, 120 kilómetros al oeste de Omaha. Allí vivíamos mi padre, mi madre, mi hermana Katrina y yo. Yo era 2 años mayor que Katrina, a quienes todos llamaban Kitty. Esta era una niña hermosa y luego se convirtió en una hermosa mujer, incluso cuando tenía 8 años, en la época en que ocurrió el episodio del granero. Ya era evidente que su cabello rubio como las barbas del maíz no se oscurecería nunca, y que sus ojos siempre conservarían su color azul escandinavo. Bastaba que un hombre mirara a esos ojos para que quedara cautivado. Se podría decir que la nuestra fue una infancia campesina. Mi padre tenía 120 hectáreas de pradera, llana, fértil, donde cultivaba maíz y criaba ganado. Todos la llamaban sencillamente la hacienda. En aquellos tiempos todos los caminos eran de tierra, exceptuando la carretera comarcal 80 y la carretera 96 de Nebraska. Y un paseo a la ciudad era algo que esperabas durante 3 días. Actualmente soy, según dicen, uno de los mejores abogados independientes de los Estados Unidos.
especializado en corporaciones, y debo confesar, para ser sincero, que estoy de acuerdo con quienes sustentan esa opinión. En una oportunidad, el presidente de una gran compañía me presentó al consejo de administración como su pistolero a sueldo. Uso los mejores trajes y mis zapatos están confeccionados con el mejor cuero. Tengo 3 asistentes que trabajan durante toda la jornada para mí y podría contratar 12 si los necesitara. Pero en aquellos tiempos iba a pie por un camino de tierra hasta una escuela de una sola aula, con los libros ceñidos por un cinturón sobre el hombro, y Katrina me acompañaba. A veces en primavera íbamos descalzos, y esa era la época que no atendía en una cafetería ni podías comprar en un mercado si no usabas zapatos. Después murió mi madre, cuando Katrina y yo asistíamos a la escuela secundaria de Columbia City. Y 2 años más tarde mi padre perdió la hacienda y se dedicó a la venta de tractores. Ese fue el fin de la familia. Aunque entonces no pareció tan malo. Mi padre prosperó en su trabajo, se compró una agencia de ventas y hace aproximadamente 9 años lo eligieron para un cargo directivo. Yo gané una beca en la Universidad de Nebraska jugando fútbol y aprendí algo más que a sacar el balón de un cerrojo suizo. ¿Y Katrina? Pero es de ella de quien no quiero hablar. El episodio del granero se produjo un sábado de comienzos de noviembre. En verdad, no recuerdo bien el año, pero Eisenhower todavía era presidente. Mamá estaba en una feria de beneficencia de Columbia City y papá había ido a la casa de nuestro vecino más próximo, a 10 kilómetros de distancia, para ayudarlo a reparar un rastrillo de heno. Teóricamente debería haber habido un peón en la hacienda, pero ese día no concurrió a trabajar y mi padre lo despidió antes de que transcurriera un mes. Papá me dejó una lista de faenas que debía realizar y también algunas para Kitty. Y nos ordenó que no nos fuéramos a jugar hasta que estuviera todo terminado. Pero eso no nos ocupó mucho tiempo. Estábamos en noviembre y a esa altura del año ya no había grandes apremios. Nuevamente habíamos salido a flote. No sería siempre así. Recuerdo perfectamente aquel día. El cielo estaba encapotado y si bien no hacía frío, se sentía que quería hacer frío, que quería dejarse de rodeos y arremeter con la escarcha y la helada, la nieve y la sellisca. Los campos estaban desnudos. Los animales se mostraban lerdos y pesados, y por la casa parecía soplar raras corrientes de aire que antes nunca habíamos sentido. En un día como ese, el lugar ideal era el granero, caluroso, poblado por un agradable aroma combinado de heno, pelo y estiércol, y por los misteriosos cloqueos y arrullos de las golondrinas congregadas en el tercer genil. Si echabas la cabeza hacia atrás, veías la blanca luz de noviembre que se filtraba por las grietas del techo y trataba de deletrear tu nombre. Ese era un juego que en realidad solo parecía atractivo en los días encapotados de otoño. Había una escalera clavada a un travesaño de la parte más alta del tercer enil. Una escalera que bajaba directamente al piso del granero. Nos habían prohibido trepar por ella porque estaba vieja y desvancijada.
Papá le había prometido 100 veces a mamá que la quitaría y la reemplazaría